Desde que comenzaron los diálogos entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC, se revivió en el país el debate por el equilibrio entre justicia y paz, de tal manera que las víctimas no se sientan burladas, pero al tiempo que los grupos armados con los que se busca un acuerdo encuentran incentivos para volver a la vida civil. La polémica ha sido de tal dimensión que quienes la han protagonizado le han creado a Colombia un falso dilema, que debe escoger entre justicia o paz, pero justicia y paz no son excluyentes. ¿Y quién mejor para decir esto que las propias víctimas? Castiguen a los asesinos, que haya justicia, porque aquí en Colombia no hay justicia. Hay justicia para los bobos, para la gente baja, de estrato bajo, pero la gente que ha hecho asesinatos, y los grandes capitalistas, la gente política, que han hecho esos asesinatos, a ellos 2, 3 años, 4. Y una persona que ha hecho un delito así insignificante, 10, 15, 40 años. Para mí eso no es justicia, eso no es justicia. Sí, que paguen lo que han hecho mucho mal también a la humanidad. El punto no es si no podemos seguir distrayéndonos en que acabamos las FARC y los grupos subversivos y somos felices. Eso es mentira. Entonces el gobierno hace 3 cosas y quedamos felices, sigue siendo mentira. Es que todos tenemos que poner. Es que hay un grueso que no hace nada y que ponemos los muertos por no hacer nada. No tengo ningún problema, ni ningún rencor, ni ningún odio, y te confieso que hace algunos años, o desde hace algunos años, yo tengo una comunicación expedita y fluida con Yesid Arteta, quien fuera miembro en su momento del Estado Mayor de las FARC. Eso para significar de que sí estaba interesado en encontrar caminos de reconciliación en Colombia. Y yo creo que mi mayor aporte puede ser ese, el hecho de que mañana le pueda tender la mano a una persona que ha sido miembro de la guerrilla sin estar pensando en que fue mi verdugo y que fue quien asesinó a mi padre y quien por supuesto desintegró definitivamente a la familia nuestra, Una cosa es que yo pierda parientes y otra cosa es que me pierda a mí misma. Entendí que el país tiene una necesidad, y la necesidad es que personas valientes nos levantemos a creer en que hay que reconciliarnos, en que hay que propiciar espacios, escenarios de paz. El perdón para mí es una decisión racional que tomo libre y espontáneamente. Perdonar es decidir, aunque usted me dañó, aunque usted me rompió en 1000 pedazos, yo decido perdonarlo, porque cuando yo tomo esa decisión estoy apostándole a ganar, a reconstruir mi propio yo y mi propia vida. Y eso de que a uno lo van a reparar, fírmame un formato. No, las víctimas tenemos derecho. Si de verdad se habla de reparación, de verdad, justicia y reparación, debe de ser un complemento. La persona quede satisfecha. Porque para mí, repararme con todo lo que estoy viviendo y he vivido, no hay reparación. No hay reparación. Negaron que son victimarios, negaron que tenían secuestrado. Se queda callado, no hace nada. Ella fue cortada su pecho, Los queman. Y nos avisan que la vida mía Vienen dirigidos a Bogotá y llegan a caer. en Cali. En especial sobre el fin del conflicto. También Mi voz cuenta en el proceso de paz. El fin del conflicto armado en Colombia supone pasar esta página de la historia a través de la justicia transicional, que si bien incluye el castigo penal, considera otras formas de resarcimiento para las víctimas, como la verdad y la reparación. Paz con justicia es posible, pero no es fácil.
Yo creo hoy en día en Colombia hay mucho debate sobre este asunto. Y también este debate es parte del problema, porque el debate está muy enfocado en un argumento abstracto. ¿Cuánta justicia penal merece los victimarios? Yo creo no es la pregunta que tenemos que comenzar. Tenemos que mismo ver cuál es el paquete de acciones que va a ser tomado por los victimarios antes de llegamos de esta cuestión en razón de cuánto justicia penal merece. En el caso colombiano, cogemos un modelo que se centra fundamentalmente en los máximos responsables, en investigar estructuras criminales, de llevar esos procesos, los graves crímenes, las graves violaciones a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, hasta sanción, con la posibilidad de suspenderla e imponer penas alternativas. El origen de todo este debate es el marco jurídico para la paz, diseñado muy especialmente para buscar la paz con las guerrillas, pero que también incluye beneficios jurídicos para los agentes del Estado que en medio del conflicto cometieron delitos atroces. Y el efecto de esta ley es nada menos y nada más que el tipo de castigo y la cantidad de castigo que debe darse a estos autores de delitos atroces. En últimas, cárcel, penas alternativas, penas simbólicas, perdón o castigo. ¿Qué es la justicia transicional? Es una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos humanos. Busca el reconocimiento de las víctimas y promover posibilidades de paz, reconciliación y democracia. Es una justicia adaptada a sociedades en proceso de transformación, después de un período agudo de abusos a los derechos humanos. La justicia transicional surgió a finales de los años 80 y comienzos de los 90, principalmente como respuesta a los cambios políticos en América Latina y Europa Oriental y a las demandas de justicia en estas regiones. Se deseaba hacer frente a los abusos sistemáticos de los regímenes anteriores, pero sin poner en peligro las transformaciones políticas que estaban en curso. Las personas que han cometido los delitos que lo paguen con cárcel. Esa paz tiene que ser así. Desde el punto de vista de las fuerzas militares, entiendo que ellos buscan mantener el orden social, como decía desde un principio, pero también han cometido abusos. Entonces debemos buscar, como digo, una política de reconciliación sin que las víctimas, las verdaderas víctimas, se sientan ofendidos y se vayan a sentir que aquí ha existido una impunidad generalizada. Que pues más que ir a la cárcel deberían ayudar al país de otra manera, recompensarle todo lo malo que le hicieron. Pues con ir a las cárceles no sacan nada, pues las cárceles ya están llenas de gente también en malas condiciones. Estos genocidas como guerrilleros, paramilitares, políticos o todos aquellos que atentan contra la humanidad en nuestro país deben ir a la cárcel. Con los crímenes atroces que vayan a la cárcel, pues yo estoy muy de acuerdo, porque esos son crímenes atroces que son imperdonables. Considero que sí, este país tiene pues altos índices de impunidad. Es importante que haya justicia y que las personas que han cometido faltas a los derechos humanos, que han generado bastantes traumas en la población civil, pues en realidad deben pagar cárcel. La justicia debe ser igual para todo el mundo. Tenemos derechos y deberes que cumplir y creo que todos tenemos que tener los mismos reglamentos. Los guerrilleros vayan a la cárcel, que haya paz, pero que vayan a la cárcel, que paguen lo que hacen, que como han matado tanta gente, pues que se vayan para la cárcel. Cuando le preguntamos a las personas si quieren justicia, inmediatamente equiparan qué es justicia con qué es justicia penal. Y ahí viene una reflexión humana muy importante alrededor de cuál es el castigo que se imparte en Colombia. Y ahí hay que pensar en el estado de nuestras cárceles y la inhumanidad e indignidad que acompaña a esas bodegas humanas que cada vez se llenan más de personas. Por lo tanto, hay que trascender
a la justicia penal y hay que pensar en nociones de justicia mucho más amplias y en otras formas de justicia. No restringir mi noción de lo justo solo a la justicia penal, sino ir más allá de la justicia penal. De hecho, y en efecto, puede haber paz sin que haya castigo para quienes han hecho daño. Otra cosa es que no sea deseable una paz sin una porción de justicia. Ejemplos de paz con muy poca justicia hay en muchos lugares. Colombia tiene una larga tradición en ese sentido. El concepto de justicia tiene que entenderse de forma un poco más amplia, de forma tal que lo que se ceda en materia de castigo implique un incremento y un compromiso mayor en materia de verdad, en materia de reparación, en materia de pedido de perdón. Nosotros contamos. Ella fue cortada a su pecho, le quebraron. Y lo más duro es que los estados se quedan. Las FARC se han negado a pagar un solo día de cárcel, aduciendo que su levantamiento contra el Estado fue legítimo, pero al tiempo las leyes internacionales prohíben absolutamente la impunidad para delitos atroces, crímenes de guerra como los que se han cometido en Colombia. Una situación parecida aplica también para las Fuerzas Armadas del país. Históricamente hay procesos de paz que sí se han conseguido sin justicia en absoluto. Pero en primer lugar no son deseables esos procesos de paz, por varias razones, porque dejan abiertas heridas en el tejido social, porque dejan detrás a personas que se sienten revictimizadas. Esos procesos de paz muchas veces, no siempre, pero muchas veces resultan en renovación del conflicto y en nuevas hostilidades. Hay procesos de paz en los que se procuró rendir homenaje también a la justicia, incluir a la justicia en el proceso de paz, y esos procesos tienden a ser más estables, más duraderos. Cuando yo decido perdonar, he dado el paso más importante de mi vida, no por el perdón que está recibiendo el otro en principio, sino por el mismo perdón que me estoy ofreciendo a mí misma. Es el paso que da uno muy decididamente para decir, esto lo dejo atrás y me levanto. La víctima tiene una voz importante, pero hay compromisos legales oficiales, hay cortes constitucionales que resuelven, hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos, está la Corte Penal Internacional. Colombia es parte de tratados internacionales y tiene una constitución, así que las víctimas tienen una voz, pero va a haber un sistema de reglas que sirven de marco, que hay que respetar. El Tratado de Roma es uno de los grandes logros de la humanidad. Cualquier daño que se cause, un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, es un atentado no solo contra la sociedad colombiana o donde ocurre el hecho, sino contra la sociedad en general. No podemos estar violando o cambiando de acuerdo a las circunstancias políticas. Un proceso de esos tendría futuro si todo el mundo asumiera lo que le toca. Me parece que pretender construir un proceso donde solo unos asumen y los otros no, francamente no sé qué destino tenga. Yo creo que es equivocado pensar que pagar cárcel es el eje del equilibrio entre justicia y paz. Te diría de otro lado que a mí, más que preocuparme la cárcel efectiva para quien ha sido condenado, me preocupa lo que estoy viendo hasta hoy todavía en el contexto de las negociaciones colombianas, en el sentido de que no veo en las guerrillas, no veo en los negociadores de La Habana, no veo en quienes representan a la guerrilla un arrepentimiento profundo, una conciencia profunda de que tienen que darle la cara a sus víctimas. Lo que busca un mecanismo de justicia transicional como el marco jurídico para la paz es justamente hacer la transición de un estado de guerra a uno de paz. Y esto es dando beneficios jurídicos a las personas que hacen parte del grupo armado a cambio de verdad, justicia, reparación y, por supuesto,
no repetición de todo lo que ha ocurrido. No es la primera vez que Colombia aplica un mecanismo de justicia transicional. El primero fue con los paramilitares, la Ley de Justicia y Paz, y precisamente la mala experiencia en términos investigativos con los paramilitares demostró que era imposible investigarlos a todos. Por eso el marco jurídico para la paz establece que solo se investigará a los máximos responsables, es decir, a las cabecillas de los grupos armados. Que se llegue a la suspensión de estas penas privativas de la libertad y que se sustituyan por penas alternativas, hay unas condiciones fundamentales como son la de contribuir a la reparación, la de contribuir al esclarecimiento de la verdad de los hechos, además la obligación de desarticular las organizaciones criminales, de liberar a los niños del conflicto armado, liberar los secuestros. Mecanismos a través de los cuales se aplica la justicia transicional. La justicia penal se basa en el principio de que las violaciones de los derechos humanos no se pueden tolerar impunemente, ya sea por medio de procesos domésticos, de un tribunal internacional híbrido o de un tribunal como la Corte Penal Internacional. Los perpetradores de graves atrocidades deben someterse a mecanismos de rendición de cuentas que dan justicia a víctimas y a victimarios. Los mecanismos de justicia penal le rinden cuentas a las víctimas al identificar y castigar a los máximos responsables de las violaciones y le rinden cuentas a los victimarios cuando se garantizan procesos judiciales seguros y justos. Reparaciones. El objetivo es dar compensación material y simbólica a las víctimas por las graves atrocidades y violaciones de los derechos humanos que sufrieron. Las reparaciones pueden incluir la compensación monetaria, pero no se deben sentir que se les está comprando el silencio, y los pagos en efectivo siempre deben estar ligados a reparaciones simbólicas. Una buena práctica es que la compensación económica esté acompañada de servicios como salud, educación y empleo, que ayuden a la recuperación de la víctima. Búsqueda de la verdad. Como mecanismo de justicia transicional, la búsqueda de la verdad se refiere a los procesos oficiales y no gubernamentales que se establecen después de un conflicto violento, un régimen autoritario o violaciones generalizadas de los derechos humanos. Los objetivos de un proceso de búsqueda de la verdad a menudo incluyen la esperanza de comprender mejor el pasado, facilitar la reconciliación política, reparar los daños causados a las víctimas, complementar otras formas de búsqueda de la justicia y contribuir a evitar futuras injusticias al aprender de los errores. Estos esfuerzos frecuentemente se materializan en comisiones de la verdad. Memorialización. Los memoriales son ceremonias públicas, estructuras o actividades que conmemoran eventos del pasado y las personas involucradas. Su propósito es provocar en el espectador una reacción frente a las experiencias de una población o a la historia de un lugar. Un memorial busca generar reacciones como el reconocimiento público de hechos y personas y una reflexión personal o de luto. Reformas institucionales. Prevenir la recurrencia de violaciones de los derechos humanos requiere una reforma de las instituciones que tienen una historia de abusos. A menudo la policía, los militares y otras agencias de seguridad son responsables de violaciones de derechos humanos graves. Evitar que se cometan violaciones en el futuro requiere la construcción de una comunidad segura. La idea inicial de las comisiones de la verdad era un poco la ecuación: a falta de justicia buena son comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad son complementarias al esfuerzo de justicia. Las comisiones de la verdad pueden determinar hechos que sucedieron, responsabilidades institucionales o de los grupos armados, ¿no es cierto? Pero la identificación de los autores, sus motivos, las circunstancias, es un trabajo que releva de la justicia penal. Si algo busca la justicia transicional, si algo busca la justicia en posconflicto, es volver a recuperar uno de los valores más perdidos en la guerra y más perdidos en la represión, que es la justicia. Y aquí lo importante de que todos participemos en la noción de lo justo. La justicia transicional se hace a través de comisiones de la verdad, a través de programas administrativos de reparación, a través de algunos programas o iniciativas especiales de persecución penal. Y ese paquetico de justicia transicional es de lo que estamos hablando. Pues no, eso es una equivocación.
antes de diseñar las herramientas, yo necesito discutir es el para qué. Yo necesito definir yo como sociedad, este país, en qué se quiere transformar, hacia dónde quiere llegar. Y una vez tengamos claro el norte, una vez tengamos claro hacia dónde queremos ir, empezamos a definir cuáles son los mecanismos. En cierto sentido, la meta de un programa de justicia transicional consiste no en hacer esa plena reparación, sino en darle un significado de reconocimiento, la idea de que la sociedad comprende lo que ha sufrido una víctima y que se interesa por ella, y también que asume el compromiso de que no debe permitirse que suceda y de que no volverá a suceder. Nosotros contamos. Ella fue cortada a su pecho, negaron le quebraron. Y lo más duro es que, digamos, el Estado se queda callado. Una de las grandes dudas de este proceso es si las personas que cometieron delitos atroces de manera sistemática definitivamente tienen que pagar cárcel o si el país puede considerar para ellas una pena alternativa. No se trata de meter gente a la cárcel, aunque sé que hay criterios internacionales y todas estas cosas que hacen